cuando llegó el momento de ser padres, para mí era una convicción muy grande de decir, tengo que encontrar la manera de apoyar a mis hijos, sea lo que sea que quieran hacer, en desarrollar sus talentos. Y al mismo tiempo no presionarlos como el otro extremo y en la otra cara de la moneda de algunos padres que, creyendo que si los niños no comienzan muy temprano a ganar dinero de la carrera artística, entonces es como que no lo van a lograr. Y ves en los castings, seguramente a ti te llegó a pasar, ver alguna mamá llevando a la niña o al niño de decir, tienes que sonreír, acuérdate de esto, memoriza las líneas, y los niños tensos, molestos, nerviosos, y quien realmente quería que el niño o la niña se quedaran en esa obra o en esa película o en ese comercial, eran los papás. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del show de Nikki Mondellini. Me da muchísimo gusto que estén aquí. Y fíjense que estoy muy contenta porque hoy tengo en el estudio a una querida amiga y colega, y es una mujer maravillosa. Ella es excepcional y cuando empiece a platicar con ella van a ver por qué. Ella no solamente es actriz, directora escénica, también es coach de talentos, también es empresaria de negocio multinivel, facilitadora de desarrollo humano, bueno, es todo. Además, escritora de 2 libros maravillosos, uno que se llama El arte de criar artistas, algo así. El arte de criar a un artista, los cuales lo tengo acá, miren. Este es uno en inglés y en español, lo pueden conseguir, y el otro es El arte de hablar frente a cámara, para todas aquellas personas que, bueno, tienen que hacer conferencias de Zoom o hacer pues videos para redes sociales y todo, y se ponen muy nerviosos y tienen un miedo tremendo de hablar frente a la cámara. Pero bueno, tenemos mucho de qué hablar con ella. Ella ha tenido una carrera maravillosa, pues como directora teatral. Ella ganó el premio en 2014 por la codirección del musical de Cats. Además, también ha dirigido obras como La Cenicienta y Mi Cristo Roto, que es un monólogo en el que actúa su esposo Alberto Mayagoitia, al cual tuve el gusto de tener aquí en este podcast. Ustedes podrán ver ese episodio cuando quieran, hace unos meses que lo tuvimos por acá. Y bueno, también como actriz ha estado ella en varias puestas en escena, como Mame, bueno, además que también estuvo en Cats, y tuve el gusto de compartir escena con ella en Dulce Caridad. Además estuvo en Expreso Astral, en varias otras, y también fue coach de la academia, fíjense. Ella ha formado a cientos de artistas jóvenes para cine y televisión. Y pues bueno, para mí es un enorme gusto recibirla aquí. Ella es Lilia Sixtos. Lilia, ¿cómo estás? Muy bien, Nikki, por fin nos organizamos y se dieron los tiempos para poder platicar de esta manera. La verdad, gracias sí. por la invitación. Pues a ti, muchísimas gracias. Sí, me da mucho gusto que finalmente pudimos coincidir en tiempos, porque yo tenía muchas ganas de hacerte tantas preguntas y pues me emociona mucho porque tienes una vida ejemplar. Gracias. Eres realmente motivo de inspiración para todos aquellos que quieran llegar al éxito a pesar de los obstáculos, ¿verdad? Y tienes una pasión por el arte, por todo lo que haces, ¿verdad? Y por guiar a personas dentro de su formación artística o también de su formación profesional, ¿no? Pero empecemos por el arte. ¿Cómo fue para ti ese inicio en el mundo del arte? Bueno, fíjate que como niña, a los 5 años, descubrí que existía algo llamado ballet. En un jardín, en un parque donde salíamos con mis padres a andar en bicicleta o a caminar. Éramos una familia de 4 hermanos con muy pocos ingresos, una condición económica no muy favorable y menos para poder tener actividades extracurriculares. Pero en una tarde ese parque tenía una clase en un saloncito y yo escuché el piano. Y cuando menos me di cuenta, yo ya estaba ahí con las niñas bailando algo que no sabía qué era, y cuando mi madre me encontró muy asustada porque me le había desaparecido de repente, pues bueno, me llevó a casa y le dije, a partir de ahí quiero ser bailarina, quiero llegar todos los días a esa clase, y nunca lo pude hacer porque no habían
por un lado los medios, el tiempo, ni tampoco la conciencia de lo que es una carrera artística profesional en mi familia. Así que mi primera clase de ballet la tomé a los 21 años. Imagínate, de los 5 a los 21 años soñando con ser bailarina. ¡Wow! Sí, es un gran lapso de tiempo, Así pero es. ¿qué hacías para mantener vivo ese espíritu y ese gusto por el arte? Bueno, creo que la vida me dio la oportunidad de encontrar otras áreas, como la música, por ejemplo. Aprendí a tocar instrumentos dentro de la escuela y después en un coro de jóvenes en la iglesia donde acudíamos en la Ciudad de México. Y ahí fue donde de alguna manera pues esa sensación de poder expresar a través de la música, del canto, pues fue algo que se mantuvo vivo y que me reforzaba la idea de que esto es para mí. O sea, yo no quiero una carrera que tenga que ver con oficina, con contabilidad, con administración o con medicina. O sea, lo mío es el arte como carrera. Así que la música fue una manera en la que continué con ese sueño. Y después, al entrar a la preparatoria, descubrí que existía en la Universidad Nacional Autónoma de México una carrera que se sigue llamando así, literatura dramática y teatro. Así que era la única oportunidad que yo tenía que mis padres me permitieran estudiar, si era una licenciatura avalada, ¿no?, por la universidad. Y fue de ahí que al terminar la carrera con la especialidad en dirección escénica, donde gané algunos premios también como la directora más joven del teatro mexicano. Yo tenía 23 años, acababa de titularme, y yo dije, no, me queda ese vacío con la danza. Antes de dedicarme a la dirección escénica, yo tengo que llenar este espacio de mi vida que hasta ahora no se ha podido llenar, y fue así como empecé a bailar a los 21 años. Y a los 23, 24 años ya estaba yo bailando profesionalmente con Silvia Pinal en MAME. O sea, recuperé el tiempo rapidísimo. Nadie puede decir que ha hecho eso, así que es un caso excepcional, Lilia, porque la mayoría de las personas tienen que empezar desde muy pequeños para poder llegar a ser bailarines profesionales, tanto pues en ballet como en teatro musical o lo que sea, a partir de los 20, 21 años, ¿no? ¿Cómo no? Pero cómo es cierto que la perseverancia y esa pasión por el arte, pues nunca la dejaste, y es lo que te llevó a seguir encontrando la manera de lograrlo, ¿no? Así es. Es y maravilloso. quizá muchos papás piensan que esos deseos que tenemos cuando somos tan pequeños todavía no han madurado, todavía no sabemos si efectivamente eso es lo que queremos hacer en nuestra carrera futura, ¿no? Sin embargo, creo que esa semillita que tenemos hay que ponerle mucha atención, y si es una semilla que verdaderamente viene del alma, de los talentos, de los dones con los que hemos llegado cada quien, entonces esa semillita va a seguir creciendo y te va a pedir a gritos, déjame crecer, llévame a algún lugar, dame la oportunidad de mostrarte que esto es algo más que un deseo que se pasa con los años. Yo creo, Lilia, que eso sucede sobre todo en la carrera artística, porque Cierto. Todas las personas que yo conozco que están en este negocio, todos me han contado alguna historia de que en algún momento de su infancia, incluida yo, se pusieron a hacer obras de teatro en la colonia e invitaban a los vecinos, a los familiares. Digo, entre mis hermanas y yo hacíamos de todo, ¿no? Claro. Jesucristo superestrella, o sea, de todo, hacer comerciales frente al espejo con la pasta de dientes, o sea, ¿no? Siempre, yo creo que eso en los artistas especialmente sí es algo que surge desde muy pequeños, ¿no? Sí, entonces lo importante es nutrirlo dentro de las posibilidades de cada quien, ¿no? ¿Eso es lo que te llevó a ti a escribir el libro de cómo criar a un artista? Sí, definitivamente sí. Todos esos inicios para mí fueron como la sensación de yo no quiero que otros niños con talento artístico tengan esta frustración, esta sensación que yo tenía de se me está yendo la vida, estoy perdiendo el tiempo. Yo sé que una bailarina de ballet tiene que empezar a los 5, a los 6, a los 7 años, ya tiene que estar con una formación de 3, 4, 5 días a la semana. Y yo quería evitarle esa pena a los niños y quería encontrar la manera de poderle comunicar a los padres, no todo lo que se oye de la carrera artística es así, y siempre existen formas de poder crear un ambiente saludable para que los niños puedan crecer
dentro de una libertad protegida, pero que al mismo tiempo acompañándose de los padres en su camino a descubrir sus verdaderos talentos. Así que de ahí viene la primera semilla de por qué escribir ese libro. Exacto. Por supuesto. Exacto. Cómo apoyarlos, ¿no? Que tienen esto y dentro de lo que puedan. Y hay dos caminos, ¿no? Realmente, bueno, pues está el de los niños estrella que empiezan desde muy pequeños en el teatro, el cine, la televisión, y pues bueno, se acapara totalmente su vida de eso, tienen que tener tutores, no pueden ir a la escuela, o tienes el otro camino que es mitad y mitad, ¿no? Es el ejemplo de mi carrera personalmente de Naidelin Navarrete, que acabamos de ver en el episodio pasado, donde, bueno, pues sí, un niño puede desarrollarse, puede hacer tanto teatro como cine como televisión sin tener que dejar la escuela y tener una vida normal, digamos, ¿no? Que es muy importante también para su formación como persona completa, ¿no? Así es, me parece muy saludable y creo que eso lo experimentamos después, pasados los años como padres, tanto Alberto como yo, que ambos, él empezó la carrera mucho más pequeño que yo, ya te cuento que yo empecé realmente tarde, por decirlo así, aunque la parte académica la llevé desde varios años antes, ¿no? También estudiando algo de ópera, en fin. Y cuando llegó el momento de ser padres, para mí era una convicción muy grande de decir, tengo que encontrar la manera de apoyar a mis hijos, sea lo que sea que quieran hacer, en desarrollar sus talentos. Y al mismo tiempo no presionarlos como el otro extremo y la otra cara de la moneda de algunos padres que creyendo que si los niños no comienzan muy temprano a ganar dinero de la carrera artística, entonces es como que no lo van a lograr. Y ves en los castings, seguramente a ti te llegó a pasar ver alguna mamá llevando a la niña o al niño de decir, tienes que sonreír, acuérdate de esto, memoriza las líneas, y los niños tensos, molestos, nerviosos, y quien realmente quería que el niño o la niña se quedaran en esa obra o en esa película o en ese comercial, eran los papás, no eran tanto los niños. Así que fuimos muy cuidadosos en ese sentido de que cuando llegara nuestro momento de ser padres, no caer en ese otro lado de la moneda, de presionar si no había una verdadera convicción de parte de nuestros hijos de que quisieran por lo menos explorar y saber qué era eso de tener un contacto con el camino artístico. Sí, que si realmente es algo, primero que nada tienes que ver, ¿está esa convicción realmente en ese niño o esa niña? ¿O es más el deseo del papá o de la mamá? Exacto. Porque luego tenemos a los momager, ¿no? Uy, sí. que bueno, realmente exageran y sí, como tú dices, o sea, es una presión que le ponen a ese niño o esa niña desde muy pequeñitos, que lo acaban odiando, acaban siendo, pues, a lo mejor y sí, desarrollan una carrera, pero no están contentos, ¿no? Así es. Realmente no están contentos porque si es la única vida que conocen y ni siquiera van a la escuela, sino que los papás los tienen ahí para que, pues, como maquinita de hacer dinero. Entonces yo creo que ahí no les están dando todas las oportunidades que pueden, ni siquiera dejando que se desarrolle la salud mental plena de ese niño o niña, ¿no? Y la madurez y la capacidad de tomar decisiones protegidas por ellos mismos, ¿no? O sea, los padres fungimos una labor muy importante en esos primeros años de vida, y si estamos observando que nuestros hijos van a tener una aproximación a la carrera artística, la responsabilidad de los padres es gigante, de estar ahí, sin invadir los espacios sagrados, ¿no? Del escenario o de un set de televisión, pero sí el acompañamiento. Y bueno, acá en Estados Unidos hay algunas reglas que quizá en México no existen, acerca de que si tu hijo está en una película o está en un comercial o en algo, tienes que tener al menos contacto auditivo con el niño. Y eso me parece a mí sumamente importante, porque también parte de irlo soltando poco a poco requiere de que vayan aprendiendo a sentir si la relación laboral se está dando de una manera correcta, respetuosa, honorable para ellos, o si hay alguien queriendo cruzar un límite. Y eso no lo pueden aprender de la noche a la mañana. Eso es un proceso donde tanto padre como hijo tiene que ir avanzando. Y además yo creo que también es muy importante que los niños realmente se puedan dar cuenta si sí es algo que les gusta o no,
dejando que se desarrolle esa relación con las personas dentro de una producción, ¿no? Hacerle caso al director, al asistente de producción, a todos ellos, porque si la mamá o el papá están ahí queriendo hablar por ese niño todo el tiempo, entonces no, o sea, están como queriendo sobrepasar, además que causan problemas con la producción, porque entonces tienen indicaciones encontradas, ¿no? Así es. Cuando el papá o la mamá quieren ser los que dirijan, los que coreografíen, los que digan cuándo debe de sonreír, a dónde se tiene que poner para la cámara, etcétera, sí, se interfiere con el trabajo del profesional que está haciendo su propio trabajo. Exacto. Entonces, pues bueno, como moraleja, sí, apoyen a sus hijos si es que han desarrollado un gusto, un interés, ¿no? En dejarlos, que a lo mejor sí es lo que ellos quieren hacer, pero a su paso y sin forzar las cosas, ¿no? Claro, y fíjate que en el libro justamente del arte de criar un artista, que no está dirigido para los niños, está dirigido para los padres. Sí. Cómo aprovechar todas las oportunidades. Las escuelas normalmente tienen actividades artísticas que no cuestan mucho dinero, a veces están incluidas dentro de los programas educativos, a lo mejor hay algo de vestuario que se tiene que comprar al final, pero es parte de lo que pueden hacer dentro. O los cursos de verano, que es una manera muy sutil de empezarlos a dejar una semana, 2 semanas, cómo es que se van desarrollando, y entonces el niño o la niña pueden ir descubriendo, ay, no me gustó, es aburrido, o me da pena, o verdaderamente me encantó, quiero regresar el próximo año a este curso de verano, ¿no? Entonces, ellos mismos se van dando cuenta y van encontrando las oportunidades de seguir explorando, si es además por el lado del teatro, o es por el lado de la danza, o por el lado de la música, o sea, porque no nada más es el actor, o sea, hay muchas áreas donde el niño puede darse cuenta que su sensibilidad artística se puede desarrollar. Hoy más que nunca con la tecnología hay muchas otras carreras que mezclan arte con tecnología, que puede ser bien interesante para un niño desde pequeño comenzar a explorar. Exacto. Hablemos ahora de tu experiencia en la academia, donde eras coach de muchos artistas. ¿Cómo fue para ti eso, tener las cámaras 24 horas al día, todo eso, no? Pues mira, al principio creo que fue algo intimidante, porque aunque yo había hecho ya televisión, había hecho programas musicales o había hecho telenovela, entiendes lo que significa estar en un foro, tener la cámara haciéndote el close-up, en fin. Pero un reality es muy diferente, y en ese momento el primer reality que se hacía de esta manera en TV Azteca era muy reciente. O sea, yo entré cuando estaba la primera generación en su segundo mes, en su tercer mes. O sea, cuando realmente se estaba empezando a vivir en México el fenómeno de lo que algo como esto traía. Así que dentro de la materia de actuación, que es la que yo daba, la interpretación para las canciones, pues tenía un material muy bonito que trabajar, porque es no solamente la parte técnica de la música, la interpretación vocal, sino es la parte de las emociones. Entonces me permitía conocer a los alumnos desde una manera más personal, conocer más de sus historias y cómo esa historia podía o no relacionarse con un personaje, empezarles a dar algunas técnicas de cómo entender un texto, y ese texto pues era un texto cantado, y cómo el cuerpo debía acompañar también esa parte emocional y vocal. Así que la materia de actuación era una cosa muy divertida, y por supuesto teníamos las cámaras y los micrófonos desde que entrabas, así que sentirse observado desde el principio es un poco intimidante, claro. Sobre todo porque, bueno, si tú como maestro, por ejemplo, que seguramente tú habrás dado talleres o clases, viste a tu mamá muchísimo tiempo ser formadora también de bailarines, sí. Es diferente cuando estás en un ambiente cerrado donde todo ocurre en ese espacio con los bailarines, con los cantantes, a cuando es ese trabajo que, como bien decía José Luis Ibáñez, director de teatro musical, director de cabecera de Silvia Pinal, decía, el trabajo no está listo para ser mostrado, ¿no? Hasta que realmente abres el telón o el teatro a un público, y entonces el actor se siente cómodo porque tuvo el tiempo suficiente de desarrollar el trabajo para ser mostrado. Exacto. En este reality, pues se trata de todo lo contrario. Se trata de ver el sufrimiento, los errores, dónde no te sale, dónde te regaña el maestro, dónde te frustras, dónde quieres dejarlo todo, en fin. Y parte de eso, pues, era poder manejar
la realidad que ahora estás abriendo a un público que quizá nunca ha visto ese proceso. Así que fue muy, muy interesante para mí. Muy interesante, y también como muestra para la gente que lo había estado considerando, el verlo plasmado de esa forma, ahí o se deciden 100% si quiero hacer esto, o dicen, mejor no. Así es. Mejor no le entro, es demasiado fuerte eso, ¿no? Exactamente. Y bueno, sí, de alguna manera también es un show. También se busca tener esas historias que trascienden la verdad, o sea, lo que es real y lo que no es real. Entonces no sabes exactamente si lo que estás viendo en un momento es la interpretación de una canción o se está utilizando para ver qué sucede, si realmente hay una química entre dos personas dentro del estudio, etcétera. Claro. Entonces, tiene un ligero riesgo, digamos, que creo que al menos cuando me tocó estar a mí era todo tan nuevo que creo que habían muchas cosas muy genuinas. Ajá. En ese momento. Quizá después ya los mismos chicos que entraban ya sabían a lo que iban. La primera generación no sabía exactamente qué iba a suceder, o sea, ni lo que se estaba dando allá afuera como fenómeno. Fue una experiencia, por eso muy, muy, muy interesante. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Cuántas temporadas te tocó estar ahí? La primera, el final de la primera, la segunda y la tercera y la cuarta estuve más bien afuera, como haciendo comentarios en programas matutinos después de los conciertos. Bueno, a ver qué pasó aquí, ¿por qué crees que el cantante falló? ¿O tú crees que el regaño que le dieron los críticos era adecuado? ¿No? O sea, más bien haciendo comentarios a lo que veía el público por fuera. Sí. Ok. Entonces fueron como en total dos generaciones adentro y 2 generaciones afuera haciendo comentarios a lo que pasaba adentro. Ya. Lilia, tienes una historia muy interesante, y si me permites hablar un poquito de lo que comentas en este libro tan maravilloso de El arte de hablar frente a la cámara, donde a través de tu historia personal enseñas a la gente cómo es posible para todo mundo el poder vencer ese miedo de estar frente a la cámara, ¿no? Entonces, si no tienes inconveniente, ¿nos puedes hablar un poquito acerca de eso y de dónde surgieron tus miedos específicos de hablar frente a la cámara, pero sí, cómo llegaste a vencerlos? Porque tiene algo que ver ahí con lo de la academia también, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, estaba yo muy empezando ya en la universidad, feliz de estar ahí por fin ya estudiando el primer año de la carrera de teatro. Y mi sueño no era estar en la televisión, no era estar frente a la cámara. Yo tenía muy claro desde siempre que era en un escenario, primero que nada bailando, llevándolo al teatro musical, donde haces todo al mismo tiempo. Y en ese primer año de carrera sucede un accidente en casa. Y ese accidente es que la primer mascota que tuvimos, un perro labrador, me mordió en la cara y casi pierdo un ojo. Y bueno, llegar al hospital y que los médicos me hicieran una cirugía reconstructiva y darme cuenta al salir lo que había sucedido, porque no me habían dejado verme en un espejo antes, pues inmediatamente dije, mi carrera de actriz se terminó. Obviamente mucha inflamación, en fin, y pues a partir de ese momento tuve mucho miedo de mostrarme. Imagínate, primer año de la carrera, después tenía yo 18 años, estaba empezando realmente a vivir esa formación profesional hacia el sueño de toda mi vida y pensar, nunca más voy a poder ser actriz. Así que más hice un trabajo, digamos, corporal, de trabajar con el cuerpo, porque este accidente que la mitad de mi cara había quedado pues con muchas cicatrices y tal, pensaba, nunca voy a poder estar frente a una cámara. O sea, alguna vez, un poquito tiempo después del accidente, quise hacer algún tipo de trabajo, ya sabes, de fines de año, con público, y mi cicatriz en la cara me cerraba las puertas. Entonces yo decía, wow, si eso para simplemente un empleo de fin de año en un centro comercial me cierra las puertas, imagínate lo que va a pasar en mi carrera. Así que hubo un momento en el que un maestro de expresión verbal me dijo un día, quítate esos lentes oscuros, porque si no te los quitas ya, hasta aquí quedó tu carrera. Entonces tuve que aprender a aceptar lo que había sucedido
el cómo mi rostro se iba a transformar. Afortunadamente los médicos que me operaron en el centro médico en traumatología en ese momento hicieron un extraordinario trabajo, porque mucha gente me decía, es que de verdad no puedo creer lo que me describes que pasó en tu rostro. No se ve nada, exacto, absolutamente nada. Y al cabo de los años, me dijo algún médico, si se necesita cirugía plástica, ya lo veremos, pero ahorita de momento está todo muy reciente. Finalmente nunca se requirió, sino que todo fue directamente con esa cirugía reconstructiva, y obviamente hoy el yoga facial, que es una cosa maravillosa, etcétera. Ayuda mucho, sí. Y bueno, cuando ya había pasado ese proceso de cicatrización, la cicatrización externa había pasado, pero no la cicatrización interna. O sea, el trauma interno de la inseguridad de estoy siendo vista. Entonces, podía seguir avanzando en el tema del teatro, pero cuando salí de la carrera y empecé a trabajar en Televisa, fue algo que me daba mucho temor. Sentir que tenía la cámara frente a mí, que estaban haciendo un close-up, era algo que me daba mucho temor. Y sin embargo, la única manera de vencerlo fue hacerlo. Y me fui dando cuenta que poco a poco podía yo desenvolverme y hacer algunos personajes, en fin, aunque mi carrera siempre fue orientada hacia el teatro musical, primero como actriz, después como directora y coreógrafa. Me permití poder explorar lo que podía hacer yo frente a la cámara y de pronto hacer alguna película. Hoy en día he hecho un par de cortometrajes hace poco tiempo y me di cuenta que es algo que se puede vencer, que necesitas volver a confiar en ti, volver a recuperar tu autoestima, saber que lo que tienes para compartir es importante, que alguien del otro lado de la cámara va a estar ahí necesitando oír tu historia o aquello que tú aprendiste en la experiencia de tu vida. Y eso fue, digamos, que la parte que me hizo sentir que en pandemia muchas mujeres, sobre todo emprendedoras, que estaban iniciando sus carreras de manera presencial o dando talleres, o emprendedoras de network marketing, se estaban quedando detrás por el temor a estar frente a una cámara. Y yo dije, yo sé lo que eso se siente, yo sé ese miedo de ponerte enfrente de una cámara, y fue ahí que ese segundo libro, porque primero fue El arte de crear un artista, después vino del arte de hablar frente a la cámara, quise poner ahí todo lo que yo había aprendido, incluso cuento esta historia, ¿verdad? Y poco a poco empiezo a dar algunos consejos, técnicas de cómo manejar el estrés, el temor a ser visto, el nerviosismo, la falta de respiración, el no saber cómo moverte, el no saber qué hacer con las manos, incluso cómo maquillarte, cómo vestirte, cómo preparar tus notas, en fin, todas las herramientas que yo utilicé y que sigo utilizando hasta la fecha, cómo ponerlas al servicio de otras mujeres, aunque el libro es para hombres y mujeres, pero pensé sobre todo en mujeres que pudieran vencer ese temor a cómo me veo, ya no estoy tan joven, yo no soy profesional, en fin, yo no soy actor, no soy actriz, no tengo la experiencia, y darnos cuenta que es una habilidad como muchas otras que se pueden aprender. Y que hoy en día, pues el que no se atreve a estar frente a la cámara está cerrándose una puerta muy, muy grande para poder crecer en cualquier área de su carrera. Exacto. Ahora todo tiene que tener video, es un componente tan importante para el crecimiento de un negocio, de una persona, realmente en cualquier tipo de carrera, ¿no? Pero, ¿qué es la primera cosa que tú le dices a alguien que llega contigo, no es actor ni actriz, y tienen miedo de hablar frente a cámara, pero tienen que hacerlo, tienen que dar una conferencia, por ejemplo? ¿Qué es lo primero que tú les dices? Algo que la gente pueda poner en práctica, digamos, hoy, que les pueda ayudar. Lo primero que hago es hacerles preguntas para que puedan encontrar la verdadera causa del miedo. ¿Cuál es el miedo? O sea, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y entonces la persona puede decir, bueno, que haga el ridículo, en fin. Lo que yo he descubierto a través también de la psicología, que me ha apasionado durante muchos años, es que el miedo que tenemos es al rechazo, al ser excluidos de un grupo social. Eso es el verdadero miedo ante la cámara. Es decir, si yo hago un video o me subo a un escenario y me critican, ¿qué va a pasar? ¿Se van a burlar de mí? ¿No me van a reconocer la experiencia que tengo? Probablemente contraten a alguien más, nunca me vuelvan a llamar. O si es en un video,
la gente no va a ver lo que yo estoy haciendo, le va a cambiar de canal, no va a seguirme, no me va a dar likes, voy a desaparecer. Entonces, quedar excluido o recibir comentarios de cosas negativas es algo que viene muy arraigado a nuestro espíritu de sobrevivencia. Necesitamos vivir en comunidad. Ajá. Y el ser excluidos, aún en redes sociales, nos da una sensación de no puedo sobrevivir si soy excluido. Así que eso es lo primero que me parece muy importante, es la parte psicológica. Una Exacto. vez que avanzamos con esa parte psicológica, entonces es comenzar a desarrollar, primero que nada, el contenido. O sea, tener muy claro con quién te quieres comunicar, porque tiene que tener una razón de ser. No nada más es quiero hacer videos, sí, videos para quién. Uh-huh. Descubrir o trabajar en quién es lo que llamamos, bueno, se dice en marketing, el avatar. O sea, ¿quién es tu audiencia? ¿Quién es esa? No un grupo, o sea, todo mundo, no es todo mundo. ¿Quién es esa persona para la que urge, que necesita tu mensaje? Que aquello que tú tienes, vendes, comunicas, tu servicio, tu capacidad, tu especialidad profesional o lo que tú quieras promover a través de un video, ¿quién es esa persona que le urge encontrarte? Y cuando empiezas a descubrir eso, ok, son mamás de niños de entre 6 y 8 años, por ejemplo, o son adolescentes, o son profesionales que están buscando expandir su carrera. Perfecto. Cuando entiendes hacia dónde estás dirigiendo tu mensaje, entonces imagínate a esa persona que fuera el modelo, el avatar, o sea, la persona exacta que tú estás buscando para que escuche tu mensaje, e imagínalo como tu mejor amigo, como tu mejor amiga. Y cuando estás delante de la cámara, no te imagines un espacio oscuro, no te imagines un túnel, ¿verdad?, que no tiene fondo, o te imagines un auditorio lleno de personas. No, imagínate la mirada de la persona con la que conversarías de la mejor manera, hablando como en un café, como amistad, claro, de ese tema que te apasiona, porque además tiene que ser un tema que te apasione. Si no te apasiona el tema, entonces hay que regresar a decir, ok, porque quieres hablar de ese tema, vamos a encontrar aquello que realmente te apasiona, qué es lo que la gente necesita oír de ti, y quién es esa persona que de verdad ahorita ya te está buscando. Y yo creo que es muy importante eso que dices, pero que además tengamos la capacidad de imaginar claramente al 100% a esa persona, incluso con la cara de esa persona y todo, ¿no? Sí. Dirigirnos a ella, porque sí, dirigirse a un grupo, vamos a hablarle a todos los que quieran saber esto, no, no es específico. Entonces, sin esa especificidad, pues no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Y fíjate que ese es un buen tip, porque puedes recortar esa foto, ponerla al lado de la cámara, por ejemplo, y entonces tener esa imagen. Si te cuesta trabajo imaginarla, entonces tenerla ahí físicamente para entonces estar imaginando ahí al ladito del ojo de la cámara para que tu mirada vaya realmente como si estuvieras hablando con esa persona. Claro. Y automáticamente eso cambia toda la comunicación. Ya no estás pensando en qué voy a decir, cómo voy a decir, porque si estamos platicando en vivo, o sea, podemos hablar de muchos temas. Si es un tema que te apasiona, puedes hablar horas y horas y horas. Pero cuando se trata de una cámara y hacer un video de 1 minuto, ¡ay, me equivoqué! ¡Ay, no me salió bien! ¡Ay, tartamudeé! Ya se me olvidó lo que iba a decir, ¿no? Exacto. Entonces, el simple hecho de tener a una persona muy claramente definida con la que tú te estás comunicando y le estás dando ese mensaje es muy importante. Y a partir de ahí, pues, las notas siempre te ayudan muchísimo. Y a veces las personas piensan allá afuera que todo lo tienes que decir de memoria, que tienes que tener de A, B, C, D hasta la Z clarísimo por dónde vas a pasar en tu mensaje, y no lo tienes que memorizar. Es importante que tenga los puntos, y todo mundo podemos tener una iPad o podemos tener notitas incluso puestas, exacto, claro, puestas ahí en la computadora de tal manera que nadie las ve más que tú, o las tienes en distintos lugares para poder llevar tu mirada a distintos puntos, y entonces tienes mi punto 1 está acá, mi punto B está acá, mi punto C está acá, y durante tu conversación estás haciéndolo de manera natural y tienes la forma de revisar, ya hablé de esto, y regresar nuevamente si es que de pronto
como nos pasa a todos, algo importante se nos olvida o dejamos el tema principal de lado y ya andamos por otro lado. No siempre se puede regresar al tema principal. Exacto, exacto. Y además también saber que hoy en día, o sea, hablar frente a cámara y que de repente digas una palabra por otra, que hay algún tropiecito y todo, es lo que le da el tono más natural, es lo que nos diferencia de los fake videos, ¿no? Fake news, todo eso. Que son perfectos, ¿no? Sí, que todo es absolutamente perfecto. No, o sea, nosotros los seres humanos cometemos errores, trastabillamos, ¿no? Sí. Así es normal, ¿no? Y ahora vayamos a lo que son los actores. A mí me comunican mucho en redes sociales, me pregunta mucho la gente, quiero ser actor, pero tengo pánico escénico, he hecho una obra de teatro, o he hecho algo, tengo poca experiencia, pero tengo pánico escénico, ¿y qué puedo hacer, no? Y si se me olvida algo, ¿qué hago? ¿Cómo improviso, no? Entonces, ahí, ¿cuál es el mejor consejo que tú le puedes dar a alguien en esa circunstancia? Bueno, hay ejercicios de respiración que se pueden hacer antes porque casi siempre lo que sucede es que cuando tenemos temor, tenemos miedo, cortamos la respiración. Cierto. Al tener una respiración que solamente va como del torso hacia arriba, es muy breve, entonces sentimos que nos ahogamos, las frases salen cortas y lo más interesante es que no sube la suficiente cantidad de oxígeno al cerebro y ahí es a donde nuestro cerebro está tratando de encontrar las palabras, las frases y se olvida, ¿no? Entonces, yo le diría a todos esos actores que hay más errores de los que uno se imagina cuando ve una película, cuando ve un programa de televisión. Hay tomas y tomas y tomas que se tienen que hacer hasta que se logra una toma correcta, perfecta, siempre se pueden editar. Claro que el teatro tiene esa gran magia que desde que empiezas hasta que terminas no paras. Uh-huh. Entonces tienes que aprender a resolver lo que está sucediendo en el escenario. Y para eso técnicas de improvisación son muy importantes. Obviamente no te vas a subir a un escenario, como decía José Luis Ibáñez, si el trabajo no está listo para ser mostrado. Pero si has tenido el tiempo suficiente de preparación, de memorizar el texto, de analizarlo, de llevar un proceso de entender al personaje, de por qué el actor está diciendo esta frase, porque era lo único que podía decir en este momento, en esta escena. Uh-huh. Entonces, la memoria pasa a ser una segunda parte. Realmente hay una comprensión de la situación, una comprensión de lo que está viviendo ese personaje, y si se cambia una palabra por otra, salvo que el director sea muy estricto y de verdad sea verso de Shakespeare, que no hay manera de cambiarlo, pero todo es estudio, preparación, práctica y no quedarte con un momento en el que haya habido algún error, más bien aprovechar ese error para aprender y para que la próxima vez, cada vez, sea mejor. Exacto. Y además también surgen cosas muy interesantes, precisamente porque es en vivo y no puedes cortar, y a ver cómo le haces para solucionar algo. Sí. Puedes aprovechar esa pausa para hacer algún movimiento, algún trazo escénico, algo hasta que tu compañero te salve. Sí, porque a veces ¿no? Y entre con el siguiente parlamento, o que de ahí, de esa pausa y de todo, si lograste respirar, entonces te acordaste de qué es lo que tenías que hacer. Pero lo importante es no dejarle al público saber que se te olvidó algo, ¿no? Porque si eso es lo peor que puede suceder. El público no sabe completamente, a lo mejor tiene una idea de la obra, del tema, de los personajes, pero no sabe exactamente si lo que está sucediendo en el escenario estaba planeado así o no. Y muchas veces es increíble que al final de la función, entre actores en los camerinos comentamos, oye, pero te diste cuenta que la camisa esta estaba rota. El público no se dio cuenta, o que tenía que haber un objeto en el escenario que por alguna razón no entró en el momento que tenía que entrar, o en el teatro musical. A lo mejor te llegó a pasar alguna vez que se va la planta de luz, se va el sonido, no tienes la música, no tienes los micrófonos. Y sigues a capela. Y sigues a capela, y el resultado, sobre todo cuando es un espectáculo grande de mucha gente en el escenario, cantando a voces, haciendo armonías, con coreografía, y que cuando la música regresa y entra en el lugar exacto, y el público tuvo la certeza de que es un evento real, que los actores hicieron lo que tenían que hacer, que es seguir y continuar en el show, la ovación
Es ¿verdad? una cosa maravillosa. Son esos errores que nadie quiere que sucedan, son justamente lo que hace que te acuerdes toda la vida de ese show en particular. Aunque hayas dado 200 funciones de ese espectáculo, esa función donde algo así pasó y entre todos lo resolvieron, se queda para siempre en tu corazón. Sí. Son los mejores shows. La verdad es que sí. ¿Verdad? Y de por sí no hay una obra, no hay una función idéntica a la otra. Así es. Siempre la energía del actor, ¿no? Todo lo que viviste en ese día antes de llegar al teatro te lleva a hacer las cosas de una manera o de otra, ¿no? Sí. Entonces, pero sobre todo cuando sacas adelante, ¿no? Además de un error, ¿no? O a pesar de un error de eso, sacas adelante la función. Sí. Es muy bonito. Y ¿sabes qué, Nikki? También volviendo a la pregunta del pánico escénico, una gran cantidad de actores lo tenemos de alguna manera, quizá no como pánico, pero esa sensación de nerviosismo. A mí me lo preguntan mucho por el tema de las conferencias, por ejemplo, ¿no? El comunicar también, no en una obra de teatro, sino eres tú dando una información, una conferencia, puede ser de poca gente, puede ser de miles de personas, y la gente pregunta, ¿no te pones nerviosa? Sí, pero eso es parte de la preparación, esa adrenalina es parte de que te importa lo que estás hablando, que quieres que realmente tu mensaje llegue a donde necesita llegar. Entonces, el nervio no necesariamente es un enemigo, el nervio es un elemento que transformamos en energía para que esa energía extra sea la que haga que ese momento sea especial para mucha gente. Exacto, el caso es, o el chiste es saber aprovechar esa adrenalina y encauzarla de buena manera, y como dices, la respiración sirve mucho para eso. Así es. Para poder encauzarlo. Pero regresemos a hablar un poquito acerca de lo de aquí de hablar frente a cámara y todo, porque también, bueno, a mí me maravilla que entre todas las cosas que haces, que bárbara, también te preparaste en programación neurolingüística y también en psicología, y lo de la técnica, la teoría del color. Entonces, todos estos elementos que ayudan para prepararnos para estar a nuestras anchas frente a cámara, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, ahora ya hablamos de las cosas internas, y si falta algo por ahí, adelante, ahora sí que este es tu espacio, pero quisiera que nos hablaras un poquito acerca de eso de la teoría del color, ¿no? Porque sí, pensaría uno, ay, bueno, no es tan importante, te pones cualquier cosa mientras esté planchadito y ya, ¿no? Pero sí importa, ¿no? Realmente, o sea, la percepción visual de una persona con colores que sí lo armonizan y colores que no, pero bueno, tú sabes más de eso que yo, así que cuéntanos un poco de eso. Mira, la teoría del color, creo que para mí el color es como un lenguaje, como si fuera la música, como si fuera la danza. Le damos poca atención, y quizá cuando hablamos de estar frente a la cámara estamos más pendientes del contexto, del contenido, en fin, pero el color es un lenguaje, está comunicando no solamente al que ve, al público, digamos, al que está del otro lado de la cámara, pero también es algo que te comunica a ti. Y cuando uno se ve al espejo, que es un momento muy importante en la preparación, si tú estás observando en ti algo que no armoniza, es cuando empiezan a salir las dudas. Híjole, hoy se me ve muy mal el rostro, mira, ya se me ve la arruguita, se me ve muy oscuro, porque los colores es sobre todo lo que va de la cintura hacia arriba del cuerpo, es una pantalla de luz. Cuando tú ves un reflector, que puede ser el de tu baño, el de tu sala, la luz natural, hace un efecto de pantalla que refleja los pigmentos del color que tú tienes en la parte alta y lo refleja en tu rostro. Por eso es que de pronto nos vemos amarillos, nos vemos rojizos, nos vemos medio morados, nos vemos verde, por ejemplo, las pieles oliváceas, las pieles latinas, tenemos un fondo verdoso. Y cuando usamos un fondo similar en nuestra blusa, por ejemplo, en lo que tenemos en la parte alta del cuerpo, con el efecto de la luz todavía se hace más evidente ese tono verdoso. Y entonces nos vemos enfermos, cansados, con ojeras, con líneas de expresión, etc. Entonces, la energía del color no solamente queda como a nivel así de algo inmaterial, es algo muy real, que dependiendo de lo que tú elijas va a reflejar los colores que mejor armonizan contigo, sí o no. Ahora,
¿Cómo saber eso? ¿Y qué lo determina? Son varios factores genéticos. El tono de tu piel, que no es uno, la piel tiene subtonos, por eso es que es tan variada, y escoger un maquillaje es la cosa más complicada del mundo. Todo el mundo lo sabe cuando va a un centro comercial y te empiezas a poner aquí los colores. Cuando sales con otra iluminación, si era tienda de noche con luz artificial, al verte de día ya se ve anaranjada, se ve rosa, se ve roja, se ve muy oscura, se ve muy clara. Sí. En fin, ¿por qué? Porque las tonalidades de la piel son muy variadas. Tienen que ver con lo que comemos, tiene que ver con nuestra genética racial. No es la misma tonalidad para una persona latina, para una persona, por ejemplo, de Panamá, que tiene más raíces africanas, que para una persona, por ejemplo, de México, que tiene sangre española o americana, que alguien que nació en Japón. O sea, los hindús, por ejemplo, que dices, tienen ciertas similitudes con la piel latina, pero definitivamente son tonos diferentes. Los ingredientes en la comida van haciendo un cambio. Los colores en nuestras venas, por ejemplo, que a veces pensamos, todo el mundo tenemos las venas del mismo color, no necesariamente. Algunos las tienen más verdosas, más azules, aunque parezca que sangre azul no es la sangre, pero sí hay elementos dentro de la sangre que pueden ser o más naranjas, o más rojos, o más intensos. Sí. Y eso nos lleva a una tonalidad que va de lo frío a lo cálido. Lo frío, para explicarlo así muy, muy brevemente, es basado en 3 colores fundamentales, que son los que aprendemos cuando somos bebés en el kinder, ¿no? El rojo, el amarillo y el azul primarios, los colores primarios. Ajá. Cuando combinamos el amarillo con el rojo, todo lo que vaya hacia los amarillos es como la luz del sol, es cálido. Ajá. Pero todo lo que combinamos hacia el azul es como si fuera la noche, y eso es frío. Ajá. No necesariamente tiene que ver con una temperatura real, sino que el tono cálido va a ser amarillento, dorado, y el tono frío va a ser plateado, azuloso. Y todas las mezclas que hay ahí. Si tú combinas el rojo con el amarillo, te da naranja. Pero si combinas el rojo con el azul, te da fuchsia. Entonces, ahí tienes una gran variedad de tonos. Lo más importante sería, sin entrar a un tema así muy, muy complicado, personalizado de color, que eso es fabuloso, hacer 2-3 horas de color en una sola persona hasta encontrar sus mejores tonos. Claro. Pero simplemente saber si eres una tonalidad fría o cálida, que eso se hace con ciertos lienzos de colores para justamente provocar el efecto de la luz y del reflejo de esos colores en tu rostro, combinados con el tono natural de tu cabello. Si hay personas que se tiñen el cabello, entonces hay que ocultar ese color para que no nos confunda, porque a lo mejor ahí hicimos un cambio de tonalidad sin darnos cuenta. Puede ser acertado o puede no serlo. Y el tono de ojos, inclusive no solamente el color principal, sino el borde, los dibujos, en fin, es toda una magia lo que hay dentro de la mirada. Como dicen, los ojos son el reflejo del alma, ¿verdad? Sí. Entonces, todos esos elementos, el cabello, el tono de la piel, las venas, la química sanguínea, nuestra tonalidad de ojos, todo eso determina si somos fríos o cálidos. Entonces, si somos fríos, vamos a buscar los tonos fríos en la vestimenta, que van todo lo que vaya de los rojos hacia los azules. Y si es tonos cálidos, entonces sería todo lo que tiene que ver de los rojos hacia los amarillos. ¿Y un tono frío de piel de una persona es, digamos, hacia la gente más pálida? No necesariamente. No. Podemos encontrar de claro a oscuro pieles muy claras que son frías y pieles muy oscuras que son frías. Y viceversa, pieles muy claras, por ejemplo. Si tú piensas en un personaje, como el personaje típico de la americana promedio de cabello rubio, estamos evocando una imagen de alguien que no solamente sería cálido, sino que muy probablemente estuviéramos hablando de una subtonalidad todavía más a fondo, que habla la teoría del color de las 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Estaremos hablando de primavera. Si estamos hablando, por ejemplo, de los alguien, por ejemplo,
de Inglaterra, alguien de Escocia, por ejemplo, los escoceses, pelirrojos, la piel casi rojiza, podríamos estar hablando de tonalidad otoño. Claro, tiene toda una razón de ser porque esos tonos, etcétera. Si estamos hablando de las tonalidades de las mujeres latinas, en su gran mayoría somos de tonalidad fría. La gran mayoría, y la gran mayoría invierno. Fíjate. Y el tono de invierno tiene varios colores que son súper característicos. Y tiene que ver con que la naturaleza es la maestra de la paleta de color. Si tú piensas en la primavera, son colores brillantes y cálidos. El pasto verde recién crecido, las hojitas verdes de los árboles, las flores de colores muy brillantes, ¿no? Sí. Pero sobre todo cargado en amarillo. Si pensamos en el otoño, que también es una tonalidad cálida, estamos hablando de los marrones, de los ocres, dorados, los bronces. Entonces ahí hay otra tonalidad. Si estamos hablando del verano, lo que nos evoca es, por ejemplo, un atardecer en una playa tipo Cancún, que son tonalidades como muy sutiles hacia los grises, es un azul grisáceo, un lila grisáceo, un atardecer, las nubes rosadas, esos tonos suaves como tipo pastel, la tonalidad es pastel, están dentro de la tonalidad de verano, y las tonalidades de invierno son justamente los que más vemos en la temporada que ya viene para acá. No tiene que ver con la temperatura, ni con el clima, ni cuándo naciste, no, ni los que te gustan, a veces puede ser, si tenemos nuestra sensibilidad todavía apegada a lo natural, que son nuestros gustos de niño, ¿no? Pero entonces el invierno es negro, por supuesto, negro, el rojo de la flor de Nochebuena, el verde azuloso de los árboles de Navidad, que no es un verde como el de las hojitas de pasto, es un verde azul profundo, el plateado de las estrellas, o sea, todos esos colores, el verde de la bandera de México, por ejemplo, un verde bandera, todos esos tonos nos dan la tonalidad de invierno. Entonces, ahí cuando tú sabes ya al menos tus 5 o 6 colores predominantes, ya no necesitas tener un guardarropa muy grande para entrar a la cámara. Simplemente dices, tengo blusas o suéteres o piezas de la cintura hacia arriba, si solamente vas a estar en un ángulo así dentro de la cámara, que es lo más común, que sea favorable para que el reflejo que te da te armonice y dé los mejores reflejos de luz. Si solamente inviertes en 5 prendas que tengan que ver con tus mejores colores, automáticamente vas a entrar más rápido a hacer cosas en la cámara. Y te lo voy a decir por experiencia. Cuando dices, ¿qué me pongo? Ay, no, es que este se me ve bien feo. Pierdes mucho tiempo, se te acaba el tiempo que tenías previsto para grabar, pero cuando ya tienes 4 o 5 cosas que sabes que la que te pongas, eso es, y armonizas de acuerdo a eso tus accesorios, los colores de maquillaje, aunque no hagas un maquillaje muy profundo, pero técnicas de maquillaje para la cámara son importantes. Entonces, en 20 minutos estás lista. Ok, ¿cómo puede alguien saber qué colores tiene, cuáles son sus tonalidades y qué estación del año es? ¿Cuál es la mejor manera de saber eso? La mejor manera es un examen personalizado de color. ¿Con un experto? Con un experto, sí. No hacer ningún cambio de ir a comprar nada hasta no asegurarse de trabajar con un experto que le pueda decir, esta es tu tonalidad, porque a lo mejor tiene colores combinados en su guardarropa, algunos que funcionan bien, otros que no, y si son prendas que son de la cintura hacia abajo, faldas o pantalones, no necesita cambiarlos, aunque estén equivocados, porque lo puede convertir o camuflajear, sobre todo si lo que necesitas son colores para estar frente a la cámara. Obviamente, si estás en un escenario, si vas a dar una conferencia, la idea ahí sí es que te van a ver de cuerpo completo. De pies a cabeza, que te armonices, ¿no? Ciertas piezas que sea lo que más va de acuerdo a tu armonía de color. Y de ahí, quizá, crear tu marca personal. Así como hay logotipos, ¿verdad?, para las marcas de ropa, de calzado, de comida, de restaurantes, pues como personas también podemos dentro de eso encontrar nuestros colores
que vayan armonizando con nosotros para nuestra marca personal. Exacto. Porque, por ejemplo, vas a tener un logotipo tan lindo como el que tú tienes. Muchas gracias. Que lo ideal es que esos colores también sean parte de lo que armoniza contigo, ¿no? Y yo ya me pongo un poquito ahí como más creativa de que a lo mejor algunos mercadólogos no lo ven tan así, pero cuando es una marca personal propia, o sea, no es para una compañía, sino es una persona, tu marca personal, sí, los colores tienen que resonar muchísimo contigo. Sí. Ay, qué bonito. Sí. Y claro, hay otra cosa que es siempre cuando se hace, por ejemplo, una película, una telenovela, algo así, sabemos que ciertos patrones dentro de la ropa son cosas que no se pueden usar. Las rayas muy cerquitas unas de otras, ¿no? Sí. Cuadritos chiquititos, cualquier diseño o que también te quite la atención de tu cara porque hay demasiada actividad en la ropa que estás usando, ¿no? Eso es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Incluso de qué color y qué tipo de estampado son los vestidos, las blusas que usan las protagonistas al inicio de una telenovela cuando son pobrecitas, abandonadas, etcétera, antes de que se vuelvan, ya sabes, la mujer exitosa y todo lo demás que también va a ir acompañado de un cambio de vestimenta. ¿Cuál es ese prototipo de vestimenta que usan cuando son pobres? Pues son colores claritos, ¿no? Son pasteles, digamos, sí, ¿no? Sí, claritos, pasteles, beige, floreaditos, flores chiquitas, ¿verdad? Sí. Diminutos, es decir, que hacen que toda la personalidad se vea así como poquita cosa. Y no es que sean feos, ¿verdad? En la vida real uno los puede utilizar y son cosas que incluso para vestidos de verano se pueden ver muy bien. Pero, por ejemplo, si tú vas a dar una conferencia o vas a estar frente a la cámara, los colores lisos es lo mejor. Tendrías que saber mucho acerca de tus propios estampados, pero siempre que distraigan de tu expresión, vamos a dejarlos mejor en lisos. Claro. Y solamente acompañarlos de algunos accesorios. Y también accesorios que no rompan ni jalen demasiado la atención fuera de tu rostro, sino que más bien integren la armonía del color de tu vestimenta, lisos con accesorios de un color que armonice. Y todo eso lo comentas en tu libro, ¿cierto? Y además, ¿dónde puede la gente conseguir tus libros? ¿Los tienes en tu sitio web o están en Amazon? Así es, pueden ir a liliasistos.com y ahí van a encontrar también los links, pero directamente en Amazon están en inglés, en español y en audiolibro, en inglés y en español también. Así que cualquiera de las versiones que les favorezca más, pues bueno, yo les diría que lo lean es mejor, porque ahí pueden anotar y pueden ir haciendo toda una guía, ¿verdad? De decir, esto a mí me funciona, esto me queda perfecto. Exacto. Además vamos a poner los enlaces aquí en la descripción del programa para que la gente los pueda ver directamente. Entonces, ambos libros, ¿verdad? Se pueden conseguir. Así es. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a las preguntas relámpagos, si te parece bien. Claro que sí. Ok, vamos a ver. Ok, ahí va. ¿Cuál ha sido tu personaje favorito de los que has hecho en teatro, en musicales? Malinche. En el musical Malinche. Al lado de Manuel Landeta, además. Un agasajo. Un gran actor, Manuel Landeta. Sí, una música hermosa, un espectáculo que un día se tendría que volver a poner a un nivel realmente espectacular. ¿En qué año salió ese musical? Híjole, yo creo que fue 1985, 87 por ahí. ¿Sí? Qué maravilla. Sí. Bueno, pues platiquemos con quien sea que se tenga que realizar ese sueño. ¿Cómo empiezas tu día? ¿Café, té? ¿Cómo te gusta empezar ese día? Empiezo mi día con agua de limón y aminoácidos, 1 litro, y me lo llevo a mi clase de ejercicio, que es yoga caliente en un estudio que tiene temperatura alta. Y puedo hacer o yoga o pilates o abdominales, en fin, con instructores virtuales. Así que esas 2 cosas son parte de mi rutina de todos los días. Cuando dices agua con aminoácidos. Así es. O sea, yo desayuno, yo siempre tomo un vasito de agua tibia con unas gotitas de limón, pero ¿cómo le pones los aminoácidos? Bueno, los aminoácidos se venden ya así, de hecho tiene que ver con
uno de los productos estrellas que a mí más me encanta recomendar, porque sobre todo las mujeres, hombres están acostumbrados, pero las mujeres necesitamos reponer aminoácidos para mantener músculos saludables a medida que pasa el tiempo y estar preparándonos para cuando lleguemos a los 60, a los 70, a los 80, tener una masa muscular que nos evite caídas, nos evite accidentes, fracturas. Entonces los aminoácidos esenciales son extraordinarios para poder mantener eso. Entonces yo lo tomo durante el ejercicio para irlo reponiendo, y además con el limón, que es un depurador de toxinas, etc. Sí. Maravilloso, ¿no? Pues bueno, ya tendremos que platicar más tú y yo acerca de eso. Muy bien. Una película o serie que te haya dejado un impacto increíble que tú podrías ver más de 1000 veces. Híjole, la película Mary Poppins. Ah, qué bonito. Leandro, sí. Mary Poppins la podría ver y ver y ver. Amor sin barreras, West Side Story en inglés, por supuesto la podría ver, la original. La original. 1000 veces. Ay, sí. Esas son de las que te levantan el alma, ¿no? Realmente maravillosas. ¿Qué te hace sentir más agradecida el día de hoy? La salud. La salud, el poderme mover, el poder caminar, el poder ver, el poder escuchar, el poder comer prácticamente cualquier cosa que desee, el tener un cuerpo flexible y no requerir de ningún medicamento hasta el día de hoy. Es algo que cada vez más volteo a mi alrededor, observo lo que sucede con personas aún más jóvenes y digo, wow, de verdad es que agradezco todo lo que he aprendido de nutrición a lo largo de la vida, de hábitos y de ejercicio a la danza, porque creó hábitos muy buenos que hoy en día me siento muy agradecida de haberlos tenido en temprana edad y de tener esa información que muchísima gente no tiene y que busca en medicamentos cosas que ni siquiera van a resolver la causa de donde puedan venir situaciones de salud. Así que la salud para mí hoy en día, wow, es como número 1. Totalmente de acuerdo. Un artista, un autor que te inspire actualmente. Acabo de ver la serie de Juan Gabriel y de verdad que sigo aprendiendo de su talento y de su sensibilidad, y creo que cada vez más me queda claro que aunque lo vemos como un artista que ya pasó y popular, pienso que su arte tiene dimensiones gigantescas comparables con Agustín Lara y gente de ese nivel, y muy orgullosamente mexicano. Sí. Cómo movía multitudes, o sea, desde que el funeral, que son las primeras escenas de ese documental, ¿no? Una capacidad de transmitir la esencia del ser humano y las emociones de todos los días del ser humano a todos los niveles, a todos los estratos sociales, a todas las edades, hombres, mujeres, niños, ancianos. Es de verdad alguien muy, muy impactante. Esas colaboraciones que hacía con Rocío Dúrcal. Qué cosa más maravillosa. Qué maravilla. Y hablando de música clásica, Moncayo. Moncayo es así el guapango. Es una de mis favoritas. Sí, a mí me encanta. La quiero oír toda la vida. Sí, hasta me da escalofrío cuando lo empiezo a escuchar, sí, me encanta. ¿Algún libro que tú puedas recomendarle a alguien, a toda persona que quiera ser un emprendedor? Sí, Los secretos de la mente millonaria, de Harv T. Eker, un libro que cualquier persona debería de leer, porque independientemente de que quiera ser emprendedor o no, todos tenemos una relación muy subconsciente con el dinero. Y mientras no entendamos de dónde viene nuestra relación con el dinero y nuestros patrones, nuestras creencias con él, empezando a revisar desde nuestra niñez, podemos trabajar todo lo que podamos trabajar el resto de nuestra vida y nunca vamos a llegar a nuestras metas económicas si no trabajamos a nivel de las creencias que se instalaron cuando éramos muy pequeños. Así que ese libro es un sí o sí. Los secretos de la mente millonaria. Ok, vamos a ponerlo también aquí en la descripción y yo lo voy a comprar. Ya por último,
Y nos has dado perlas de sabiduría el día de hoy, pero ¿qué mensaje escribirías en un anuncio espectacular el día de hoy? Conquístate a ti mismo y conquistarás tus sueños. Qué bonito. Sí, realmente somos la primera persona que podemos ser nuestro peor enemigo si nuestra mente no está en el lugar correcto, ¿no? Conquistar nuestros miedos, conquistar nuestros deseos, nuestros malos hábitos, conquistarte día a día es lo que hará. No hay que conquistar a nadie más, ni competir con nadie más, conquistándose uno mismo, ¿no? Todo está en uno, como decían los grandes filósofos griegos, ¿no? La verdad está dentro de nosotros. Sí. Y eso nos hará conquistar. Y nuestros sueños, yo hablo mucho de los sueños porque para mí los sueños es la misión que nos dan al venir a este mundo. No es algo superficial, llegamos aquí con un sueño porque eso nos va a convertir en la persona que podemos llegar a convertirnos. Y nos va a ayudar a hacerlo a través del uso de nuestros talentos y el trabajo de desarrollo de nuestros talentos, que para mí creo que eso ha sido como una misión de vida a lo largo de muchas actividades que he hecho como madre, como hija, como estudiante, como directora, como maestra, como escritora. Creo que el ayudar a otras personas a desarrollar sus talentos, entre más personas lo hicieran, entre más personas desarrollaran y conquistaran sus sueños, habría más felicidad en este mundo. Totalmente de acuerdo. Lilia, ha sido un agasajo platicar contigo el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer. Por este reencuentro tan lindo y pues bueno, me va a fascinar pues compartirte con mi público, poner los enlaces para que puedan comprar tus libros y cualquier cosa que necesiten hacer, bueno, pues que te sigan, ¿no? También ya puse tus redes sociales igual en la descripción para que la gente te siga y que estén al pendiente. Y pues a ustedes muchísimas gracias por estar aquí. Pues no olviden suscribirse, por favor, porque a mucha gente se le olvida, ven el programa, se les olvida suscribirse, pero no saben cómo nos ayuda que lo hagan y que activen sus notificaciones para que nunca se pierdan un episodio. Así es que, bueno, pues sin más, nos vemos en la próxima entrevista.